esa frase es simple, pero muy interesante porque habla de cómo alguien se asombra que ocultaba la entrada en la lingüística es porque de alguna manera oímos decir algo que es como esto que llamamos tal vez argumento de autoridad y como lo dijo tal, decimos póngale la firma. Y entonces no nos damos cuenta que hay una red que hay que interrogar y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué dice eso? ¿Esto qué quiere decir, no? Leer es eso, ¿no? Justamente es una idea de lectura mucho más compleja que las teorías de lectura que pueda haber por ahí circulante, porque cada vez hay que preguntar y cada vez uno lee cosas distintas. Uno mismo, el mismo lector lee cosas completamente diferentes. Entonces estamos hablando del signo y él dice, llamaría semiótica a toda disciplina que parta del signo como objeto. Llame usted a ese alguien como quiera, ello será siempre una tontería. El signo basta para que ese alguien se apropie del lenguaje, como de una simple herramienta. He ahí el lenguaje soporte de la abstracción, como de la discusión media con todos los progresos del pensamiento. ¿Qué digo? De la crítica en clave. Tendría que anticipar, retomando el sentido de la palabra de mí, a mí. Esto lo ponen en francés y esto es complicado porque el mí, ambos mis los ponen como moi, que sería el yo, ¿no? Pero no es fácil, tenemos que pensar cómo lo leeríamos nosotros. Vuelvo a leer el párrafo. Tendría que anticipar, retomando el sentido de mí, moi, a mí, moi, sobre lo que espero introducir bajo la grafía de la acosa. Él escribe en francés a chose, ¿no? Cosa es chose y a chose, bueno. Y escribe enseguida L, la, como se escribe en francés, L, A, C, O, bueno, etc. Como las letras está deletreando a chose, para hacer sentir en cuál efecto la lingüística toma posición. Vuelvo a leer el párrafo todo. Tendría que anticipar retomando el sentido de la palabra de mí a mí sobre lo que espero introducir bajo la grafía de la cosa L, A, C, H, O, etcétera, para hacer sentir en cuál efecto la lingüística toma posición. No será un progreso, una regresión más bien. Es lo que necesitamos contra la unidad de oscurantismo que ya se suelda con el fin de prevenir la acosa. Nadie parece advertir en torno a qué se hace la unidad y que en los tiempos de alguien en que se recogía la firma de cosas, al menos no se podía contar con una tontería lo bastante culta para que se le cuelgue el lenguaje a la función de la comunicación. De alguna manera creo, a ver, yo digo aquí algo general que yo leo aquí porque la cosa me parece complicada, cuando habla de la ¿no? La acosa. Pero como leamos eso es complejo. Pues no sé si alguien quiera decir algo o sigo leyendo porque como les decía al principio, tiene su cosa críptica. La respuesta. Es que yo creo que, entre otras cosas, bueno, como han venido igual entrando Daniela y Lady, ha sido complejo eso, como acercarse a un texto, primero de Lacan, así nada más de oída está duro. Eh, y bueno, claro, se nota como la complejidad, porque a mí me da una impresión hasta ahora y es como unas ciertas desconexiones justamente del texto. O sea, a mí me llamó mucho la atención que de pronto estamos aquí, estábamos, no me acuerdo incluso de qué estamos hablando ahorita.
estamos hablando del mito de la estructura y de pronto sale con esto, es como, y espera, porque aquí hay como un corte bastante extraño. Entonces sí estaba pensando como, pues sería, o sea, lo que tú estás leyendo, tú dices que están los otros escritos. Creo que nosotros tenemos acceso a ese otro documento porque yo en realidad no lo consulté justamente por lo extraño que se me estaba haciendo. Así dije como, bueno, luego lo trataremos, pero en fin. eh, Sería bueno eso, como acercarnos eventualmente a revisarlo, porque es que sí está enredado y sobre todo como estos juegos que Lacan hace con estos neologismos y demás, pues siempre es confuso. Y ahorita que pensaba en esto que decías de la acosa, pensaba como en el no cosas o en el, digamos, hay incluso un texto de Byung-Chul Han como que ha hecho este asunto de no cosas, bueno, como el asunto de quitarle un poco esa materialidad que lleva implícita pues esta palabra de cosas. Y ya, digamos, como puesto en el asunto del objeto A, pues es un poco eso, ¿no? Es como un objeto que no es, que no agarramos, ¿no? Es algo que no está. Sí, es justamente, es para marcar algo que está ausente, justamente. Algo que falta, prácticamente. Bueno, yo tengo aquí el texto de los otros escritos, no sé si se ve cierto. Ah, ya se ve, ¿sí? Los otros escritos. Radiofonía está en la página 425, por si lo van a consultar, está en la página 425. Estoy llevando la lectura que tiene Aida y encuentro que en estos otros escritos, que también es un texto establecido por Miller, pues sí hay sí, este también es establecido, publicado por sí, otros escritos y traducido por Graciela Esperanza y otros. Y bueno, o sea, esto tiene la orientación de la NE, o sea, de la nueva escuela, ¿cierto? Para que no sea exactamente Miller, pero tiene la orientación de la nueva escuela. Entonces, efectivamente, hay unas diferencias en la escritura, en la traducción, unas diferencias que, mirándolo yo acá, encuentro que aparentemente podría ser más comprensible desde estos otros escritos, pero creo que no es así, ¿sí? Uno diría, pues es como más en español, más comprensible la forma como está siendo redactado, pero creo que hay otras que no es exactamente de pronto del texto que está leyendo hoy. Perdón, yo les estoy pidiendo disculpas hoy, es que me están cayendo unos medicamentos y unas cuestiones médicas. Entonces, perdón, ya. Sí, buena la intervención de Isabel para diferenciar las ediciones. Yo, como les decía, estoy leyendo el texto de Anagrama, que está traducido por Oscar Mazota y por Orlando Jimeno, que fueron alumnos de Lacan, pero argentinos. Y efectivamente pues es otra visión del asunto. Entonces es interesante ver las ediciones distintas, ¿no? Como ven, siempre estamos leyendo el Seminario 17 en la versión de Jacqueline Miller, pero tiene una la preocupación de que, a pesar de que parece más claro, está muy revisado por Jacqueline Miller. Entonces, bueno, creo que también encontramos la desarticulación que señala Juan Camilo, justamente por lo que decíamos al principio. Él lo explica, él habla del complemento, dice, me citaron en una entrevista y voy a ir. Y entonces hay esa referencia a radiofonía, pero no está articulado propiamente con el seminario. Sin embargo, tiene el interés bueno, histórico por un lado, de alguna manera, eso siempre le encuentra a uno algún tipo de relación después, más si es Lacan, porque encuentra uno que
¿Qué influyó? Lo mismo que en psicoanálisis, ¿qué influye de la experiencia del sujeto en sus elaboraciones y las cosas que hace y dice? Porque generalmente, pues de alguna manera él después hace referencia, se acuerdan cuando no sé qué, y así. Entonces, de alguna forma sí hay una desarticulación que es evidente y que también pone en claro sobre ese asunto, pero me parece importante como, ya que lo cita en el complemento, por lo menos leer esta pregunta. Son 4 preguntas, pero vamos a leer esta sola pregunta que él hace referencia en el complemento. Sigo y termino, porque ya falta una página y media, digamos. No será un progreso, una regresión más bien. Es lo que necesitamos contra la unidad de oscurantismo que ya se suelda con el fin de prevenir la cosa. Digamos que lo que está diciendo es que realmente en ninguna otra disciplina, excepto en el psicoanálisis, tenemos en cuenta el objeto A, que es el que comanda lo que decimos, ¿no? Hay un objeto de alguna manera. Cada uno está comandado por un objeto que es el que hace posible, y todas las veces toca decir, pero por dónde va el molino de este discurso, por ejemplo, ¿no? Porque hay un sujeto ahí, con un objeto que es el que lo dirige. Nadie parece advertir en torno a qué se hace la unidad, y que en los tiempos de alguien en que se recogía la firma de cosas, esto lo pone comillado, firma de cosas, al menos no se podía contar con una tontería lo bastante culta para que se le cuelgue el lenguaje a la función de la comunicación. El recurso a la comunicación protege, si me puedo expresar así, la retaguardia de lo que caduca la lingüística, cubriendo el ridículo que ahí reaparece a posteriori de su hecho. Supongámosla mostrar en la ocultación del lenguaje la figura del mito que es la telepatía. Freud mismo se presta a ese hijo perdido del pensamiento, que ella se comunica sin palabras. Él no desenmascara al rey secreto de la corte de los milagros cuya limpieza inaugura. Tal la lingüística permanece adherida al pensamiento de que él, el pensamiento, se comunica con la palabra. Es el mismo milagro involucrado para que se telepatice con la misma madera con que se pacta, ¿por qué no el diálogo con que os ceban los falsarios, incluso los contratos sociales que ellos esperan? El efecto está ahí atento para sellar esas efusiones. Bueno, aquí simplemente hago referencia a que la telepatía es algo que siempre se ha criticado a Freud. Él la usa aquí como este asunto de lo interesante que tiene que ver es como cuál es la adherencia o no del pensamiento con la palabra, ¿no? Y justamente alguna vez yo me reflexioné esto durante la pandemia y escribí algo sobre el asunto de la telepatía en Freud, que me parece remitir a su manera de pensar en lo oculto que hay detrás del lenguaje, no ya como inconsciente, sino como real mismo. Todo hombre, quien no sabe lo que eso es mortal. Reunámonos en esta igualdad entre todas comunicables. Y ahora hablemos de, comillas, todo, cierra comillas. Es el caso de decirlo, hablemos en conjunto, escamoteando rápidamente lo que hay en la cabeza de los silogistas. No de Aristóteles, digámoslo, que de un solo corazón, a partir de él, quieren que la menor convierta a Sócrates en cómplice, puesto que resultaría en fin de cuenta que la muerte se administra como el resto, por y para los hombres, pero sin que estén del mismo lado en lo que concierne a la telepatía que transporta una telegrafía, por lo cual el sujeto no deja entonces de embrollarse. De que ese sujeto sea de origen marcado de división, la lingüística cobra fuerza más allá del juego de la comunicación. Sí, obliga a tener al poeta en un puño,
ya que el poeta se produce al ser. Que se permita traducir a aquel que lo demuestra mi amigo Jacobson en el cuño. Se produce al ser devorado por los versos. Aquí la palabra versos, que es vers, en francés tiene un doble sentido. En francés, vers quiere decir también gusanos. Al ser devorado por los gusanos o por los versos. Entre ellos hallan su orden sin preocuparse. Resulta evidente de lo que el poeta sabe o no. De ahí la consistencia en Platón del ostracismo con que castiga al poeta en su República y de la viva curiosidad que muestra en el Cratilo por esas bestezuelas que le parecen ser las palabras que se obstinan solo en darse tono. Se ve hasta qué punto fue el formalismo imprescindible para sostener los primeros pasos de la lingüística, pero de todas maneras fue ella anticipada por los tropiezos de los pasos del lenguaje, dicho de otro modo por la palabra. Que el sujeto no sea quien sabe lo que dice cuando claramente alguna cosa es dicha por la palabra que le falta, pero también por lo sin par de una conducta que cree suya, no torna fácil ubicarlo en el cerebro, del que parece servirse sobre todo puesto que duerme, aspecto de la neurofisiología actual, que la neurofisiología actual no desmiente. He ahí evidentemente el orden de hechos que Freud llama el inconsciente. Quien quiera que lo articule en nombre de Lacan dice que es ello o ninguna otra cosa. Nadie después de él ahora puede dejar de leerlo en Freud, y quien psicoanalice según Freud debe a eso ajustarse, a menos que la pague cogiendo la tontería. Para enunciar desde entonces que Freud se anticipa a la lingüística, digo yo menos de lo que te impone y que es la fórmula que suelto ahora. El inconsciente es la condición de la lingüística. Sin la erupción del inconsciente, no hay manera de que la lingüística salga del día dudoso con que la universidad en nombre de las ciencias humanas eclipsa aún a la ciencia. Coronada en Kazán por la devoción de Badiou, de Courbetay, allí sin duda habría permanecido. Pero la universidad no ha dicho su última palabra, lo convertirá en tema de tesis. Influencia del genio de Freud sobre el genio de Ferdinand de Saussure. Demostrar de dónde vino al uno el viento del otro antes de que existiera la radio. Hagamos como si no hubiera prescindido de ella desde siempre para ensordecer otro tanto. ¿Por qué se habría dado cuenta Saussure para tomar los términos de la cita de usted mejor que Freud mismo de lo que Freud anticipa, en particular la metáfora en la metonimia lacaniana, lugares donde Saussure genuí a Jacobson? Si Saussure no exhibe los anagramas que descifran la poesía saturniana es porque estos disminuyen a la literatura universitaria. Lo caballeresco no lo estupidiza porque no es analista. Para el analista, por el contrario, si no participa en los procedimientos en los cuales se viste el engreimiento universitario, no le erra a su hombre. Hay ahí algo como una esperanza y lo arroja directamente a un embuste como es decir que el inconsciente es la condición del lenguaje. Ahí se trata de hacerse autor a costa de lo que yo he dicho, incluso machacado a los interesados, a saber que es el lenguaje el que es la condición del inconsciente. Lo que me hace reír del personaje es un estereotipo, al punto que estos otros dos, ellos para su interno de la sociedad a la que ha matado su bastardía universitaria, han osado definir el pasaje al acto y el actinaudo exactamente en términos a los que al recurrir expresamente había yo opuesto el uno al otro, pero para simplemente invertir lo que yo atribuía a cada uno.
manera pensaban ellos de apropiarse de lo que nadie había sabido articular antes. Si yo ahora desfalleciera, no dejaría como obra más que esos desperdicios escogidos de mi enseñanza con que he obstaculizado la información de la cual es decirlo todo que ella la difunde. Lo que he enunciado en un discurso confidencial no ha menos desplazado a la audición común al punto de aportarme un auditorio que me da prueba de ser estable en su enormidad. Recuerdo la incomodidad con la cual me interrogaba un muchacho que se mezclaba al exigirse marxista con un público de gentes del partido, el único que había fluido, Dios sabe por qué, en la comunicación de mi dialéctica, el deseo y la subversión del sujeto en el psicoanálisis. Señalé gentilmente, gentil como soy siempre, enseguida en mis escritos, el estupor con que me respondió ese público. Para él, es que usted cree realmente, me decía, que basta que usted haya producido alguna cosa, he escrito letras en una pizarra para esperar un efecto. Sin embargo, este ejercicio ha tenido alcance. Tuve la prueba, así no fuera más que por la repulsa que otorgó un derecho a mi libro, de haber tenido los fondos de la Fundación Ford que motivan tales reuniones, que pasar la esponja se habrían entonces encontrado increíblemente secos como para publicarme. Ocurre que el efecto que se propaga no es de comunicación de la palabra, sino de desplazamiento del discurso. Freud, incomprendido aún de sí mismo, de haber querido hacerse entender, es menos favorecido por sus discípulos que por esta propagación, aquella sin la cual las convulsiones de la historia siguen siendo enigma, como los meses de mayo con que se desconciertan aquellos que se esfuerzan en tornar los siervos de un sentido cuya dialéctica se presenta como escarla. Bueno, pues eso es. De alguna manera, ahí tenemos algo para leer, para pensar. Creo que la última parte es también echándole pullas justamente a la comunicación, ¿no? Y tratando de mostrar que justamente ni Freud ni él se han querido hacer entender mucho, sino han dicho lo que habían, han tenido para decir, y justamente las tergiversaciones que hacen los comunicadores, ¿no? Está hablando de alguna cosa que nos había comentado ya en este texto del seminario 17, de cómo algunos muchachos jóvenes resultaron tergiversando su idea de que el lenguaje nos precede, antecede al inconsciente, es condición del inconsciente, y ellos lo decían al revés, ¿no? Que el inconsciente es condición del lenguaje. Entonces, bueno, ahí tenemos cosas para volver sobre eso, pero por lo menos tenemos idea de qué es lo que dijo en la pregunta esa de radiofonía. Ahora sí, Lady, ¿vas a empezar? ¿Quién era la que tenía que empezar? Lady, ¿sí? No, tú. Entonces Sí, nos pasamos a otro. Sí, sí. Voy otro sacando enlace puede ser. enlace. Bueno, voy sacándolo. Listo, Sí, porque ya quedan solo 7 minutos. listo. Sí, si quieres eso, cambiémonos y arranco con esto. Ella nos lo va a mandar aquí por el chat. Sí, sí, sí. Sí, porque incluso, Ahí está. listos, está pues el complemento, que fue justamente lo que habíamos quedado la vez anterior. Entonces yo creo que inmediatamente podemos pasar a la feroz ignorancia de Yahvé. Entonces ya. Ay, ay, ay. Ya nos pasamos, a ver. Ay, se trabó.
¿Faltas, Juan Camilo? Sí. Yo puse el chat en el grupo de WhatsApp también por si acaso, porque cuando nos estábamos pasando escuché que Juan Camilo dijo que se le había como que congelado el computador o algo. Juan Camilo está todavía en el otro lado, sí. Mm. Aquí ya llegó. Listo, acá estoy, creo que estoy por mi celular, y es que me va a tocar mandar a revisar este computador porque está muy mal. Bueno, entonces habíamos dicho que arrancábamos con la feroz ignorancia de Yahvé. Entonces, listo, aquí. Digamos que en principio me parece que en este primer acápite, digamos como que todo el tiempo está haciendo una introducción a lo que se va a venir en este caso con André Cacuot. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, listo. Ya, empiezo a leer. Dice, no diré que les presento al profesor André Cacuot, director de estudios de la quinta sección de ciencias religiosas de o los altos estudios, donde, como ustedes saben, soy encargado de conferencias. No diré que se lo presento porque no tengo ya que presentárselo. Soy yo quien se presenta como el que ha dependido totalmente de él. Por su gracia y su bondad durante el tiempo transcurrido desde 2 días antes de nuestro último encuentro, es decir, desde el momento en que me puse a querer saber algo sobre el libro de Selim. Vemos que desde sí, que el capítulo anterior nos estaba hablando justamente de la proveniencia de la idea que tuvo Freud de que Moisés haya sido asesinado y cómo, digamos, Lacan está justamente rastreando de dónde viene eso, y dentro de lo que encuentra está este texto de Selin, que bueno, ya igual seguiremos como viendo más, pero es eso, es como que está preocupado como por ese libro de Selin, que además se llama... eh, Aquí lo tengo. Moisés y su significación para la historia israelita y judía. Si él quiere conseguir ese libro y bueno, resulta que Hakuot es un experto en todo este asunto de lectura religiosa. Pues de la Biblia, perdón. Entonces dice, les he hablado de este libro desde hace bastante tiempo como para que conozcan su importancia. Para quienes hayan venido casualmente aquí por primera vez, les recuerdo que el libro que le vino al pelo, o mejor tal como dije, como anillo al dedo a Freud, para sostener la temática de una muerte de Moisés que habría sido un asesinato. Moisés habría sido asesinado. Y ahí hay que señalar que, entre otras cosas, si bien creo que más atrás nos estaba diciendo Lacan que hubo otras hipótesis sobre el asesinato de Moisés, creo que era esta muy especial en la medida en que también era un asesinato violento, como que hay todo un asunto alrededor de la muerte de Moisés que me parece que una pregunta que atraviesa toda esta parte es como en qué cambiaría el hecho de que Moisés haya sido en principio asesinado o que se haya muerto y en última instancia pues digamos como la gravedad o la crueldad con la que haya sido asesinado, digamos como que son dos asuntos que habría pues que tener presentes, ¿no? O sea, ¿por qué Lacan además estaba buscando de dónde viene esta referencia de Freud, ¿no? Entonces, bueno, dice, he podido conocer, gracias al señor Capot, la situación de este libro en relación con la exégesis, a saber,
su inserción en el florecimiento de lo que puede llamarse la técnica textual, tal como se instauró muy especialmente a partir del siglo XIX en las universidades alemanas. He podido situar a Schelling con respecto a quienes le precedieron y a quienes le siguieron, Edward Meyer y Griezmann, los primeros. Dice acá más adelante, no sin dificultad, tal y como les indiqué la última vez, he conseguido procurarme este libro, ya que era del todo inencontrable en Europa. Gracias a la atención de la Alianza Israelita Francesa, he acabado recibiendo lo de Copenhague. Se lo notifiqué al señor Cacot, que era una de las pocas personas que no solo había tenido ya noticia de él, sino que lo había tenido en sus manos un poco antes de que yo viniera a presentarle mi petición. Y hemos mirado este texto, muy especialmente el punto que permite a Freud situar todo aquello que más profundamente le concierne y no forzosamente por las mismas razones que a Schelling. No sé si hasta ahí haya algún comentario o algún asunto. Porque creo que hasta ahora ha venido es eso, como encuadrando un poco lo que se viene, recordándonos que estaba buscando un libro que no había podido, pues sí, encontrar, y, en fin. Entonces, bueno, dice, esto nos ha obligado a ir a parar a este campo que ignoro profundamente. No pueden saber ustedes todo lo que yo ignoro. Por suerte, porque si supieran todo lo que ignoro, lo sabrían todo. En la experiencia de la tentativa que he hecho, poner en orden lo que yo mismo había podido aprender del señor Cacot, me he dado cuenta de repente de que existe una gran diferencia entre saber de qué se habla, de qué se cree poder hablar, y por otra parte, lo que constituye algo que llamaré ahora mismo con un término que servirá para explicar lo que vamos a hacer aquí. Digamos que este párrafo me hacía recordar también en ese capítulo en el que él está hablando de este libro de Schelling, que también es gracias a una de sus estudiantes que practicaba esta religión protestante, que le señala, es como, venga, fíjese que también los profetas no hablan de Moisés, ¿no? Como hay unos detalles que son importantes, que es justamente creo que lo que Lacan está refiriendo, es como yo no tengo idea de toda esta lectura bíblica, ¿no? De todo lo que se viene con eh, esta historia como precisa de la génesis del pueblo de Israel y bueno, en fin, esto digamos como que parece que es lo que está señalando allí, pero sí, cuéntanos, Isabel. Sí, me parece que acá eh, Lacan está haciendo una diferencia entre el saber de qué se habla, de qué se puede hablar, y dice lo que constituye algo que llamaré ahora mismo con el término que servirá para explicar lo que vamos a hacer acá. Me parece que ahí se está refiriendo, una cosa es el saber y otra cosa es la interpretación. Me parece que hay ahí algo de diferencia entre el saber y otra cosa es interpretar. Entonces, cuando dije por qué da tanta importancia el saber, porque una cosa es saber y otra cosa es interpretar a partir de lo que está en el texto. Y esto lo estaba de pronto anudando con lo que veníamos leyendo, mucho lo que pude escuchar, porque no pude seguir toda la lectura del párrafo del texto anterior de radiofonía, pero que tiene que ver como con el enfoque lingüístico. Yo, pues, cuando me toca el siguiente acápite, entonces pues ya leí lo de Cacot, ¿cómo se pronuncia? No. Leí y entonces tiene que ver efectivamente con toda la cuestión lingüística. En ese sentido, como que yo podría anudar como los dos, el anterior de radiofonía y este. Bien, entonces creo que va a continuar
con lo que sigue acá, ¿no? Es por segunda vez va a haber pues una ruptura en cuanto a la forma de dirigirme a ustedes. La última vez sufrieron una dura prueba, hasta tal punto que algunos emitieron la hipótesis de que era para airear un poco la sala. El resultado, viéndoles tan numerosos, es mediocre. Esta vez creo que tendrán por el contrario razones para quedarse. Y sí, de aquí en adelante tuviera yo que ofrecerles de nuevo lo que puedo hacer hoy gracias al señor Cacuot. Sería de otra manera. Digamos que, bien considerado todo, he tenido la sensación de que retrocedía ante la idea de manejar hoy de nuevo lo que nos hemos visto forzados a manejar, a saber, letras hebreas. Dice, en el texto que les leí la última vez, inserté una definición del Midrash, o Midrash, no sé cómo sea la pronunciación, porque entre otras cosas encontré que Midrash con S, como SH, corresponde a una, digamos, como un método de lectura justamente de la Biblia. Entonces es como, no sé, Lacan, digamos, si se estaba refiriendo a un autor que no creo, digamos, no lo tengo ahorita como tan presente, porque encontré justamente cambiándole la C por una S, que se trataba de un método que se encarga incluso de analizar el sermón de la Biblia. Aquí está, digamos, como apoyado en los textos, pero es justamente hablando y principalmente hablando del sermón religioso, ¿no? Que bueno, ahí hay como que más adelante aparecen unos elementos que así como que me confirmaban un poco esto que estaba mencionándoles, pero bueno, también pensaba cuando Lacan está haciendo, o más bien trae las letras de la palabra prostitución, que es cuando hace estas, digamos, como que trae a su, incluso trae el texto, pues estas letras, ¿no? Hebreas. Entonces, bueno, no sé si ahí haya comentarios, si no sigo. Porque bueno, dice, en el texto que les leí la última vez, inserté una definición del Midrash. Se trata de una relación con lo escrito sometida a ciertas leyes que nos interesan eminentemente. En efecto, tal y como se los dije, se trata de situarse en el intervalo de cierta relación entre lo escrito y una intervención hablada que se refiere a él y que se apoya y que en él se apoya. Esto que dice, digamos, estas últimas líneas, les hallaba como esta relación frente a ese método de interpretación bíblico, además, porque se llama incluso como homilético. Entonces, el método homilético, pero en fin, o sea, como que hay un asunto que sobre algo y justamente lo que se dijo puntualmente de esos sermones y eso sí, ese sermón bíblico. Pero bueno, entonces el análisis por entero, que quiero decir la técnica analítica, puede, de algún modo, elucidar estas referencias y se considera como un juego, entre comillas, de interpretación, como lo decía ahorita Isabel. El término se emplea a diestro y siniestro desde que nos hablan de conflicto de interpretaciones, por ejemplo, como si pudiera haber conflicto entre las interpretaciones. Como máximo, las interpretaciones se completan, juegan precisamente con esa referencia. Lo que aquí importa es lo que les dije la última vez, el falso, como con esta ambigüedad que alrededor de esta palabra puede establecerse la caída de lo falso. Quiero decir de lo contrario de lo verdadero. Eventualmente, esta interpretación en falso puede incluso tener su alcance al desplazar el discurso. Es precisamente lo que vamos a ver. No puedo desearles nada mejor para transmitirles de qué se trata. No sé si ahí... Solamente diría que esto tiene que ver con el asunto de cómo
en lo falso siempre hay algún tipo de verdad, aunque no fuera más que la verdad del sujeto que lo enuncia, ¿no? Pero siempre hay algo que hay que oír en lo falso. Sí, hay una cuestión acá que en otros espacios, en otros sonidos anteriores a este, Lacan hace una diferencia entre la mentira y el engaño. ¿No? Creo que esto también está haciendo referencia a eso. Yo cuando leí esto, pero no revisé la parte de la mentira y el engaño. Yo dije, yo estoy aquí al ladito, mentira y engaño. Y es de pronto lo que está diciendo ahí de que en todo lo falso puede haber algo de verdad. Pero pues yo no revisé esto, pero sí me acordé de que hay unos espacios donde Lacan hace esa diferencia entre mentira y engaño, pero no la revisé. Claro, porque es que cuando aparecía este asunto de la interpretación en falso, sí se me, no sé, como que genera como cierta confusión o como cierta inquietud, porque es como se valida también justamente lo verdadero, ¿no? Es como uno trabaja sobre pruebas y las pruebas se asumen como asuntos pues, de verdad, ¿no? O sea, como el asunto de lo falso también tiene que ver con algo, o se asocia más fácilmente con algo que es completamente despreciable. Entonces, era como partir de, sí, de lo falso, justamente, porque es como, o sea, él lo dice acá, ¿no? Como lo contrario a lo verdadero, sí, o sea, sí queda como esta aclaración que dices tú, Isabel, que hace Lacan en otro texto, como que sería interesante ver, sí, pues como de qué se trata, porque finalmente siento también que una de esas dos miradas tendrá que ver como con un distanciamiento o como con una, sí, como trastoca, no sé, como de ese asunto verdadero, pero sí, no sé, estoy como dando rodeos sobre el asunto. Pues interesante que tengan asociaciones nuestras para poder de alguna manera abrir preguntas, ¿no? Abrir más preguntas. También recuerdo alguna referencia, siempre es en los escritos, cuando Lacan habla específicamente a los psicoanalistas y habla de la práctica analítica, habla del error. Lo recordé a propósito de esto que tú dices, como que lo falso sería despreciable. Y justamente ahí hay alguna referencia un poco a esto, porque él dirá que una frase que me quedó sonando mucho tiempo y que he citado más de una vez, que dice que en la práctica analítica el error del psicoanalista, si es el error de buena fe, el error de buena fe es de todos el más imperdonable. ¿Y por qué dice que el error de buena fe de todos es el más imperdonable? Porque eso implica, de alguna manera, es lo que yo leo ahí, justamente un autoengaño, ¿no? El asunto de cómo el analista estaría absolutamente convencido de eso y comete errores por convencimiento total. Entonces, justamente ese error de buena fe es el más imperdonable, porque una de las condiciones para salir de un error, es decir, de algo falso, es empezar a percibir que algo pasa, que algo no va, ¿no? Y estar de alguna manera tan supremamente cerrado a la interrogación es algo que un analista no puede permitirse.
Isabel, tienes el micrófono cerrado, entonces, dale. Ya. Eso que está diciendo Aida me evoca en este momento una frase que las buenas intenciones siempre no son tan buenas, ¿sí? Es decir, hay algo particular de cada uno para decir esto lo hice o lo dije con la mejor intención, ¿no? O sea, hay algo que uno sabe efectivamente que conduce o que va a producir un efecto y que uno sabe por dónde es que uno lo está diciendo. Entonces me parece que eso se ayuda a esto. Y de pronto a la mentira del engaño podría ser, se me está ocurriendo en este momento eso, ¿no? a que lo falso tiene algo en lo falso hay algo de verdad, pero que esa verdad tiene que ver con algo que es como muy de la persona que hace el enunciado de la enunciación. Eso es lo que como que acabo de articular, ¿sí? Sobre la mentira y el engaño, yo diría algo extra. Digamos que si vemos la cantidad de cosas que son mentira, nos damos cuenta, es Lacan quien nos hace notar que todo el registro simbólico es mentira, ¿no? Y él lo hace notar diciendo justamente que varias cosas, pero por ejemplo cuando habla de la paradoja de la frase yo miento, pues es una paradoja porque cuando decimos yo miento, hay un indecidible. Efectivamente no es posible no mentir, entonces estoy diciendo la verdad, porque nunca puedo decir la verdad, sino todo lo que digo es algo parcial. Es decir, yo miento, es una forma de decir la verdad, pero al mismo tiempo, de alguna manera la afirmación de yo miento es también un asunto sobre el que hay que estar atentos. Entonces, no es posible sino aceptar que todo lo simbólico es mentira. Las obras de teatro son mentira. El asunto, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Jeremy Bentham que se llama Ficciones, que tiene que ver justamente con todas las construcciones que hacemos de lo simbólico. En cambio, la intención de engañar es otra cosa, es una parte de eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer una gran diferenciación entre la mentira, que es todas las construcciones que hacemos con lo simbólico, que no son de ninguna manera la verdad, y la intención de engañar. Sí, estaba pensando como en este asunto de lo artificioso justamente pues, de las construcciones humanas, justamente es eso, ¿no? Como, pues no, volvemos a algo que apareció incluso antes, como no son las cosas en sí mismas, son otra cosa, sí, como un asunto de base, pero pensaba también cuando aparecía, cuando leía esto de la interpretación en falso, pensaba también, pues en otro ejemplo, como usualmente es como con los niños, y es que, no sé, uno ve que un niño le pega al otro, bueno, en fin, pues uno llama para que vengan y le cuenten, y es como, no, es que yo no le pegué porque me miró mal, no sé qué, tal cosa, y es como, ese yo no le pegué porque me miró mal, y empiezan a dar como todas las pistas, pero está diciendo que no es, entonces es justamente como que uno agarra eso, como esos detalles, y pues ya uno sabe qué fue lo que pasó. O si no, otro ejemplo que se me ocurría es que, sí, algo así, como que un niño me dijo, no, es que este otro estábamos jugando y me pegó, no sé qué, y me dijo como unas groserías, entonces, llámalo. Entonces uno les dice como, bueno, ¿qué pasó, no? Y me ha sucedido que me empiezan a contar otra cosa, ¿no? Es como, no, es que yo estaba en la tienda y yo, pues sí, yo vi los dulces y metí la mano y saqué los dulces y todo esto, y yo, ¿cómo me vengo a enterar
de otras cosas, como la situación completamente abierta. Entonces, claro, luego le digo, bueno, luego seguimos hablando de los dulces, resulta que tú le estabas insultando a un compañero y queda como, ay, me delaté, ¿no? Es como un poco, como que pensaba este asunto, ¿no? Como que justamente se pone en juego algo que ha hecho, sí, pero se tapa, ¿no? Es como que al mismo tiempo dice sí, pero, pero está diciendo que no, es como que el hecho de tapar dice más de lo que sería verdad que pues de lo que incluso lo que está diciendo, ¿no? O sea, como que hay un asunto también pensaba entre la enunciación y el enunciado, es como que hay una distancia pues, que es importante. Es eso, no sé si recuerdan alguna vez, tal vez lo vimos, no sé, es el pequeño artículo de Freud que se llama La negación, en donde él muestra que la negación es ponerle el no, es decir, esto fue así, pero no me gusta. Tiene que ver, el no tiene que ver con el displacer que tengo en reconocer algo, pero la negación es una forma de saltar la represión. Entonces, es una forma de decir la cosa, la representación que tenemos claramente positiva y anteponerle no. Entonces, lo que tú dices es correcto, Juan Camilo. Tú le quitas el no y queda claramente la declaración, ¿no? La confesión del niño de que fue lo que pasó, pero con el no, ¿qué quiere decir? Eso no me gusta decirlo, pero así fue. Yo creo que... dale, Isabel. Sí, eso de los niños es muy frecuente, ¿no? Y efectivamente esa forma de negar y decir todo lo que sucedió, pero yo no lo hice, ¿no? Pero es muy frecuente en cada como niños escuchar eso, ¿sí? Pero también en todos los trabajos escuchar a las personas usualmente hacemos eso, ¿no? No, yo no es que yo sea narcisista, pero sí me gusta que me respeten. Sí, esas expresiones que uno escucha así en cualquier muchos espacios. Entonces uno, pues sí, ya entendí, gracias. Listo, entonces voy a continuar con lo que sí. Dice, esto en este campo de ningún modo podría corresponder en mi caso un saber, sino más bien lo que he llamado estar en el ajo. Voy a seguir la operación ante ustedes, es decir, voy a seguir intentando estar en el ajo, bajo la forma que no tiene nada de ficticia, de preguntas que parecen forzosamente inagotadas y que no son las que he planteado al señor Capot estos últimos días. Estaré con respecto a esto lo mismo que ustedes en una relación de procurar estar en el ajo de cierto saber, el de la exégesis bíblica. Entonces, claro, digamos como que en estas ediciones de este texto aparecen como unos acápites o como unas frases como que condensan asuntos relevantes del capítulo, y ahí veía como eso de estar en el ajo. Entonces me llamaba mucho la atención como esas expresiones que usa Lacan a ratos como a que se querrán referir. Entonces claro, como que pensaba en el ajo y también recordaba en algún momento otro texto que leíamos de Lacan, de sus escritos, que era como no me acuerdo si era la proposición del 56, pero digamos como que ahí hacía una alusión al olfato, como a oler cosas. Entonces él decía algo así como que no los olía,
y como que esto querría decir como que no le importa lo que suceda con estos, ¿no? Como que hay un asunto que no se tiene en cuenta. Sí, como que no son, bueno, no es que no sean importantes, sino como que no son pertinentes. Entonces justamente cuando pensaba en el ajo pensaba un poco en eso, como algo que es oloroso, ¿cierto? Pero que es como como lo que le da cierto, como, no sé si sabor, pero sí como que le da, es algo que huele mal, pero está como en el centro de la cuestión, no sé, como que me da, hacía como esa lectura de eso de estar en el ajo, pero bueno. Yo, sí, efectivamente, esa expresión de estar en el ajo, de pronto en otro momento que leí esto con algunas otras personas, la interpretación que se dio, pero yo no conozco esa expresión de estar en el ajo, ¿sí? Es seguir las pistas, pero por los indicios. O sea, los indicios nos van dando la pista por donde dice. Entonces, eso fue lo que en ese momento, como que alguien que conocía la expresión, sí, pero que es como seguir, hizo referencia. Sí, ustedes tienen razón, pero nosotros tenemos una expresión muy parecida aquí en español, ¿no? Estar en el humo, algo así, ir sobre el humo, ir sobre el humo de la cuestión quiere decir que uno de alguna manera lo sigue, ¿no? Y él no está diciendo más allá de la expresión, ¿no? Que tiene que ver con que el asunto del Señor que Él trae le está enseñando cosas, entonces Él quiere averiguar, y por eso dice, estoy como ustedes aquí, ¿no? Como tratando de entender de qué se trata, ¿cierto? Sigo la cosa, la estoy siguiendo. Entonces, nosotros tenemos una expresión muy parecida, esta expresión en francés es muy común. Estar en el ajo es estoy siguiendo el asunto, ¿no? Voy ahí tratando de ver qué es lo que está pasando y uno dice ir sobre el humo. Aquí en Colombia no es, lo he dicho, ¿no? Sigo sobre el humo del asunto. No, creo que no había escuchado ese dicho, pero bueno, ya sí tiene claro, tiene más sentido ya eso, bueno. Entonces dice, es necesario que les diga que el señor Capot está en esta quinta sección como titular de religiones semíticas comparadas. Creo, porque lo he experimentado, que nadie puede ser en este dominio más idóneo, como lo he podido ver yo mismo, para hacerle sentir lo que es el planteamiento de un Schelling cuando saca de los textos de Oseas. Ya verán por qué procedimientos, una cosa que él mismo tiene muchas ganas de hacer surgir. Tiene razones para ello, y esas razones nos importan. Lo que me ha aportado el señor Capot sobre esto es igualmente precioso. Dice, hablaba ahora mismo de ignorancia. Para ser un padre, quiero decir no solamente un padre real, sino un padre de lo real, hay a buen seguro cosas que es preciso ignorar ferozmente. Es preciso, de alguna manera, ignorar todo lo que no sea aquello que intenté fijar la última vez en mi texto como el nivel de la estructura, el del ente que debe definirse por el orden de los efectos del lenguaje. Es ahí donde se cae, si puedo decirlo así, en la verdad. El en puede sustituirse por un de. Se cae en la verdad, o sea que, cosa singular, si se considera esta referencia como absoluta, se podría decir que quien se mantuviera en ella, pero por supuesto es imposible mantenerse en ella, no sabría lo que dice. Entonces, bueno, no sé, ahí como pensaba en el esquema, en el cuadro que nos habías mostrado la otra vez, ahí pues porque hace como también unas distinciones entre ese padre, pero bueno, ahí hay un asunto interesante sobre lo que ignora el padre.
no me parece menor este asunto que de las preposiciones, que además a mí también me emocionan muchísimo, ¿no? Porque eso haría de la expresión que él dice caer en la verdad o caer de la verdad. Entonces, caer de la verdad y explica toda la frase que sigue, ¿no? Dice que quien estuviera en ella, ¿no? Caer de la verdad significa que uno está en ella y se cae de ella. Entonces, no sabría lo que dice. Generalmente pasa eso, ¿no? Cuando alguien está convencido de que está en la verdad, pues porque es imposible mantenerse en la verdad, de alguna manera tiene que caer de ella, tiene que darse cuenta de la falta que hay, porque si no está perdido. Entonces, me parece que esta parte hay que seguirlo y hacerle caso para saber qué es lo que dice, ¿no? Dice que se puede estar en la verdad o también sustituirse por un caer de la verdad, ¿no? Sí, también pensaba sobre todo en pues en lo inconsciente, sobre todo en Lacan, cuando él dice como no sabría lo que dice, ¿no? Es como poder estar hablando, pero justamente no saber qué se está diciendo, justamente, o sea, no ser consciente de lo que se está diciendo, es como todo el tiempo esta imposibilidad, ¿no? Frente a este asunto, pues, verdadero, digamos, o del orden de la verdad, como de siempre está lejos, o sea, siempre está fuera del alcance de cualquiera, o sea, es como que se cae en ella, pero cuando él dice como caer en la verdad, me da a mí también como la impresión o la lectura de tener un golpe de suerte, ¿no? O sea, es como no, dar palos de ciego, es como de pronto, uy, como que dije algo que sí era, pero no tengo cómo dar cuenta de eso, ¿no? Porque justamente es como en el momento en el que se intenta dar cuenta de esa verdad, es cuando se cae, es como un asunto en el que siempre está ajena y siempre es como muy resbaloso, o sea, es como que nunca puedo estar sobre ella, ¿no? Y es interesante porque bueno, justamente un padre al hacer funcionar cosas, es como que estaría, o sea, como que tendría que ignorar esa condición misma de la verdad. No sé, o sea, es como que me queda el asunto allí de qué es lo que sucede con ese padre, de lo real que además está ya, digamos, como apuntando a la cara allí. Yo quería decir con eso que esa cuestión de en la verdad o de la verdad, ¿cierto? Yo cuando leí esto y está hablando de un tema muy específico que es la religión. Y las religiones, en líneas generales, dicen que tienen la verdad. ¿Ah? La verdad para una religión es esta. Y debe sus feligreses, sus fieles, seguir esa orientación de la verdad. Y yo eso lo anudé también con lo que antes está diciendo del saber de qué se habla, que tiene que ver con la interpretación que se da del texto. ¿No? Y por ejemplo, yo en eso decía, las interpretaciones hoy es evidente con la cuestión de que vivimos con las diferentes interpretaciones que se tienen de los textos que tienen que ver con las religiones hoy en día y las guerras que estamos viviendo. Hay interpretaciones que son la verdad, es esto que está escrito en el Corán y así se hace, y eso es así, y los efectos que tiene sobre lo real es terrible. ¿Eh? O sea, la cantidad de muertes y de personas a las cuales se les acaba la vida porque la verdad ha sido dicha así y esa es la verdad. Entonces, creo que esto tiene que yo decía, bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con la interpretación que se le da a los textos. Una cosa es lo que
la interpretación que le dan los talibanes al mismo texto y la interpretación a la que le están dando los judíos al mismo texto. Pero los efectos son devastadores. Entonces yo eso lo estaba como pensando así y no es por nada que él está trabajando acá, pues porque es que las religiones, la verdad, es algo en el cual se basa la religión para mantener pues, su posición, ¿sí? La posición que cada uno tiene. Y lo otro que estaba pensando era que aquí nuevamente se mete con el padre, ¿sí? Y yo le decía, un padre real, sino un padre de lo real. ¿Ah? ¿Sí? No, o sea, y esto que tiene que ver con de lo real, ¿cierto? O sea, por eso es tan complicado entender eso. Lo real, al menos para mí, es muy complicado entender, sí, pero entonces creo que tenía que ver con eso también, con eso de lo real, de lo que está allí en juego para, pero que no es exactamente la realidad, sino la importancia de algo que sostiene o que hace como, permite tener como una posición, una visión, ¿sí? Frente a todas las cosas que están sucediendo en el mundo particular de cada uno o también en el contexto. O sea, eso real que está ahí, que a veces es tan fuerte, tan duro, eso, ¿sí? Y que cada cual va tratando de hacer algo con eso. Entonces, me parece que es hacia eso y ya en el texto, pues, ya después miraremos lo que en el texto de Freud, esa posición que tiene Freud en ese momento frente al padre, ¿no? Pero yo no puedo decir porque ya leí un poco de ese, del texto de Freud en Moisés, entonces allí vuelvo a tomar la cuestión del padre. Sí, es que también pensaba en este asunto del padre de lo real, con esta idea religiosa del creador, ¿no? Como del todopoderoso, ¿no? Es como lo que englobaría todo lo que existe, ¿no? Es como lo que permite la vida en general, ¿no? Como a este nivel, o sea, justamente por lo que venías mencionando, Isabel, que pensaba en eso, pensaba en como dentro de las religiones, además se habla mucho de esos orígenes, de esos inicios, ¿no? De lo que permite eventualmente la vida, ¿no? Es como, sí, como que me hacía pensar en eso, ¿no? Como eso que ignoraría o, no sé, como ese ser como todopoderoso, como pleno. Yo hice una lectura un poco más simple, de alguna manera cuando leí esta, que él dice que no está hablando de un padre real, sino un padre de lo real. Y después, en el siguiente párrafo, hablará justamente de el rango de uno cualquiera. Me parece que está hablando de un papá común y corriente, un padre que tiene que estar desempeñando ahí algo y a ver, arreglársela. ¿Por qué? Porque justamente dice que hay que ignorar ferozmente ciertas cosas. Dice, es preciso de alguna manera ignorar todo lo que no sea aquello que intenté fijar la última vez en mi texto como el nivel de la estructura, el del ente que debe definirse por el orden de los efectos del lenguaje. Y esa parte me pareció importante porque de alguna forma lo que voy a decir es muy simple tal vez, pero tiene que ver como con la experiencia que uno oye, sobre todo hoy, muy especialmente sobre los padres, cualquiera, ¿no?
siempre se habla, ay, mi padre no estaba, mi padre no hablaba, mi padre no decía, mi padre no sabía, mi padre no entendía, ¿no? No entendía. Y lo asocio muy bien con, por ejemplo, lo que dice Scriabin en sus memorias delirantes del neurópata, que son una metáfora muy interesante del lenguaje. Él pone el lenguaje, la estructura del lenguaje de la que habla aquí Lacan, él la pone en un Dios. Dice, Dios tiene rayos, y los rayos le atraviesan. Y habla de toda esa forma como la estructura del lenguaje que el psicótico tiene como aparte, ¿no? Es como Dios, eso es el Dios de Scriabin, una cosa que es el lenguaje que los rayos, todas las cosas de la estructura del lenguaje lo atraviesan y lo torturan. Me parece que en la vida de un padre común y corriente, esto que dicen los hijos de él no estaba, él no sabía, él no entendía, él no escuchaba, tiene que ver con la función de un padre, ¿no? Porque justamente tiene que ver con que de alguna manera él puede decir, bueno, usted no es mi hija biológica, pero es mi hija adoptiva, y como es mi hija adoptiva, y se afinca en ese tipo de cosas para decir, se acabó esto, se acabó lo otro, y usted tiene que obedecer las leyes de esta casa, por ejemplo, ¿no? Eso hace a un padre una persona sorda, muda, que no sabe, que ignora profundamente todas mis cuitas y todos mis asuntos que hoy se los cuento a mi mamá y mi mamá sí me escucha y todo ese tipo de cosas. Justamente como decía Scriabin de los rayos de ese Dios que es el lenguaje, él decía, este Dios ignora, y a mí me parece que hay una referencia en Lacan que acaba de hacer su trabajo también con Scriabin. Hay una referencia a esa ignorancia que Scriabin denuncia de Dios, que ignora todas las cosas del viviente, dice Scriabin. Dios ignora absolutamente todo lo del viviente. Y es que el lenguaje es la única ley, así lo decía Roland Barthes, es la única ley que es totalitaria, no escuchan nada. Si uno quiebra una de esas leyes, peor para uno, punto. Esto no hay a quien quejarse, ni a quien apelar, ni a quien pedirle absolutamente ningún tipo de clemencia, porque no hay forma. El lenguaje es así, es totalitario, punto. Se acabó. Y me parece que lo que está diciendo, yo leo eso en Lacan, es mi lectura, que él está diciendo que no el padre real, sino un padre, justamente tiene que ignorar, es preciso que ignore ferozmente lo que no sea del lado de la estructura. Y por supuesto esto, en este momento, matarían a pedradas a Lacan por decir esto si él realmente quiso decir eso. Porque en esa época, efectivamente esto es un sacrilegio, es una profanación. Se supone que un padre tendría que ser, no sé cómo lo describen, de amoroso, una madre. Un padre tendría que ser una madre. Pero me parece que me está diciendo aquí otra cosa. Es mi lectura, solamente quería comentarles eso. Y se nos va acabando la llamada. Yo solo quería agregar una cosita y de pronto antes de que se acabe el tiempo, que también yo veía por los lados que dice Aida, digamos, cuando pensaba en esto, pensaba en la tarea también de uno como profesor, ¿no? Que a veces es también cercana a la del padre, ¿no? A uno le toca ignorar eso, ¿sí? Pensaba en esto porque tengo una niña que acaba de pasar de los infants, o sea, acaba de pasar a mi salón, y la niña en ese salón, una de las señoras le enseñó a que le dijera mamá Silvia, ¿sí? Entonces la niña pasó al otro lado y busca a su mamá Silvia en las 3 profesoras que hay y resulta que ninguna quiere ser la mamá de la niña porque la niña es tremenda. Es un monstruo esta niña, o sea, ella coge y empuja a todo el mundo, le jala el pelo al otro, pega patadas, es una cosita, es pequeñita, la más pequeñita en edad y en estatura. Y luego cuando se va a ir, les tira besos a todo el mundo, los llena de abrazos.
es tremenda. Y a nosotros nos toca ignorar eso, ¿sí? Digamos, cuando quiere algo, viene y nos soba así literal a nosotras, no sé qué, y a uno le toca ignorar eso, ¿sí? Entonces la castigamos y la ponemos al final de la línea, y la niña grita el nombre de alguna de las profesoras, ¿sí? Y nos toca ignorar que nos está llamando para pues castigarla y decirle pues es que no puede coger a todo el mundo y zamparle los puños a todos y luego sobarnos y ya. Hay una responsabilidad, digamos, en esta tarea del padre y del maestro, diría yo también, de enseñarle eso al niño. Bueno, de tratar de mostrarle más bien, de que no puede hacer lo que se le dé la gana tampoco. Y yo agregaría algo que Lacan ha avalado en más de un texto, que es su referencia, él recuerda de los griegos que para los griegos los dioses, que ellos eran politeístas, eran de lo real. Eran justamente todos los dioses, son el viento, el mar, el no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas que es de lo real. Y justamente tiene que ver con ese asunto de que es algo que tiene que ver con la estructura, no es este asunto de simplemente de las otras cosas que tendrían que caber en el saber, sino él dice que hay que ignorar lo que no sea de la estructura, y justamente este capítulo se llama La feroz ignorancia de Yahvé, que me parece que es un guiño a lo que les decía de Escrever, ¿no? Del Dios de Escrever. Sí, hay, digamos, a mí me queda una duda, digamos, como que se me abre una pregunta y es como, en este caso, la función del padre no sería, o más bien, si es esa misma, un poco ideológica, ¿no? De hacer como una exclusión de eso otro, justamente para que la cosa funcione. Sí, es como el corte o esto que el padre agarra justamente que es el orden de la estructura, y digamos que ahorita que lo ponías con el ejemplo de un padre que está ahí como con su hija, que ya no la escucha, que en fin, y acudes a la madre, pensaba como claro, se hace un corte, se hace una delimitación de cosas en funciones de la estructura. Es como que me queda como ese enredo ahí, ¿no? Yo te preguntaría si el enredo no está en esa partecita que tú le agregas para que la cosa funcione, porque ahí estás fusionando lo que él trata de separar, el padre y el amo. El que busca que la cosa funcione es el amo. Yo no estoy segura que a un padre, por tener en cuenta la estructura que generalmente los otros no la tienen en cuenta, que es lo más difícil de percibir, no estoy segura que a un padre las cosas le funcionen. Creo que no le funcionan. Para nada le funciona, ¿cierto? Sino que él es el encargado, infelizmente, creo que para él también infelizmente, de portar ese asunto de esa ignorancia, pero traer a colación es simplemente el asunto estructural. Y por supuesto, como lo vemos en la sociedad hoy, resulta masacrado, ¿no? De alguna manera resulta impugnado, resulta en la cárcel, resulta de todo, pues porque este tipo es sordo, no entiende, no escucha, es una calamidad, ¿no? Es ciego, sordo, de todo. Bien. Esto que están diciendo es algo ¿Ibas que a decir algo, Lady? sí, es algo que me acordé, es una historia de mi papá, justamente, voy a contarles el chisme. Papá tiene una historia con mi hermano que cuenta siempre muy orgullosamente él, aunque bueno, con un poco de dolor también. Y él decía que mi hermano a veces le hacía unos berrinches terribles a mi mamá. Entonces que eso cogía y se tiraba al piso y Dios mío y grite, patalee, no sé qué. Entonces dice que un día mi mamá se fue, tenía que hacer algo y lo dejó con mi papá, ¿no? Entonces este niño se ha botado al piso, ha gritado, no sé qué, y papá dice, y yo lo cogí y su nalgada.
Y él me trataba de decir a mi papá, y yo no lo escuché. Yo no lo escuché, no escuché lo que me quería decir, pero lo cogí, lo paré y desde ahí nunca más se volvió a tirar al piso a llamar a su mamá. Me lo estaba contando como una advertencia, ¿no? Pero pues ahí quedó la historia bien marcada en mí. Bueno, nos quedan 5 minutos, entonces no sé si nos pasamos de una vez. Voy a Yo, tocar un listo, enlace. listo, sí, no, porque entre otras cosas yo les iba, creo que se me olvidó decirlo al inicio, pero creo que me toca retirarme 15 minutitos antes, o sea, 12:15, creo que me toca arrancar, entonces, eso, como para aprovechar el tiempo que nos quedaba. Ya, Está el enlace. listos. Ya nos Ahí quedamos los espero. copiar, listo. ¿Listo? Falta Juan Camilo. Ya. Así. Listo. Entonces, ahí. Ahí, ¿me escuchas? Es que se me congeló otra vez la imagen. Sí te escuchamos. Sí, ya, perfecto, listo. Ya ahí va cargando acá. Bueno, no sé si hay otra cosa que decir o ya sigo con lo que hace falta. Listo. Dice, esto no es ciertamente decir algo que pudiera servir de alguna forma para especificar al analista. Sería ponerlo, o más exactamente, ustedes están dispuestos a decirme que sería ponerlo en el rango de uno cualquiera. En efecto, ¿quién sabe lo que dice? Sería un error. No porque todo el mundo dice algo. Podría tratarse de otra referencia muy distinta de saber en qué discurso se inserta uno, en el límite de esta posición de alguna manera ficticia. Hay alguien que responde a esta posición y que voy a nombrar sin dudarlo un instante, ya que me parece esencial en lo que se refiere al interés que nosotros, analistas, debemos tener por la historia hebrea. Tal vez no sea concebible que el psicoanálisis naciera fuera de esta tradición. Freud nació en ella e insiste, como se lo he subrayado, en esto que propiamente solo confía para hacer avanzar las cosas en el campo que ha descubierto. En esos judíos que saben leer desde hace bastante tiempo y que viven, esto es el Talmud, de la referencia a un texto. Ese o este al que voy a nombrar, que realiza esta posición radical de ignorancia feroz, tiene un nombre, es Yahvé mismo. No sé si haya algún otro comentario, pero yo lo que había anotado acá, porque sí se me hacía extraño este asunto del Talmud, que es una serie de libros, que es como un código moral justamente pues, de esta religión, que además se considera que fue escrito por otros profetas, es decir, no es, o sea, como que la diferencia importante con la Torá
creo que es puntualmente que no son las palabras como tal cual de Dios, sino que es justamente la recopilación y la interpretación que hacen los profetas sobre esas palabras de Dios, y que desde allí se fija un código moral muy estricto por demás. Bueno, dice: en su interpretación al pueblo elegido, lo característico de Yahvé es que ignora ferozmente todo cuanto existe, cuanto así se manifiesta sobre ciertas prácticas de religiones que por entonces abundan y que se fundan en cierto tipo de saber sexual, que es como esa ignorancia, digamos, como lo que iba haciendo con mi lectura de este texto, como lo que ignora Yahvé justamente es como, digamos, como ese código moral otro, ¿no? Es como eso no va, ¿no? Es como lo que va es esto, punto, ¿no? Es como pensaba también en estas historias sobre estos pueblos puntuales, Sodoma y Gomorra, es como cortamos ahí, ¿no? Eso no nos interesa. Sí, eso puede ser allá, lo que sea, pero a nosotros nos interesan como estas cosas y se hace ese corte. Por eso, digamos, pensaba en ese sentido ideológico, porque es como hasta aquí vemos, ¿no? Es como esto es lo que nos va como a marcar este horizonte, pero bueno, dice más adelante: cuando hablemos de Oseas dentro de un momento, veremos hasta qué punto se lanza sus invectivas es por esta razón. Apunta a algo que se produce en una relación que mezcla instancias sobrenaturales con la naturaleza misma, la cual de alguna manera depende de ellos. ¿Qué derecho tenemos a decir que esto no tenía ninguna base, que el modo de conmover al Baal que, a cambio, fecundaba la tierra, no correspondía a algo que podía tener su eficacia? ¿Por qué no? Simplemente porque ha existido Yahvé y porque se ha inaugurado cierto discurso que intentó aislar este año con el reverso del discurso psicoanalítico, a saber, el discurso del amo. A causa de esto, precisamente, ya no sabemos nada de todo aquello. ¿Es esta la posición que debe tener el analista? Seguro que no. El analista llegaría a decir que he podido experimentarlo en mí mismo. El analista no tiene esta pasión feroz que tanto nos sorprende cuando se trata de Yahvé. Yahvé se sitúa en el punto más paradójico con respecto a una perspectiva distinta, como sería, por ejemplo, la del budismo, que recomienda purificarse de las tres pasiones fundamentales: el amor, el odio y la ignorancia. Lo que más nos cautiva de esta manifestación religiosa única es que a Yahvé no le falta ninguna: amor, odio e ignorancia. He aquí, en todo caso, pasiones que no están ausentes en absoluto de su discurso. La posición que distingue la posición lo que distingue a la posición del analista, no voy a escribirlo hoy en la pizarra con la ayuda de mi esquemita, donde la posición del analista está indicada por el objeto A arriba y a la izquierda, y este es el único sentido que se le puede dar a la neutralidad analítica. Es que no participa de esas pasiones. Esto hace estar en todo momento en una zona incierta en la que vagamente está la búsqueda, siguiendo el paso para estar en el ajo, en lo que se refiere al saber que sin embargo ha repudiado. No sé si hasta ahí se han dicho varias cosas. Bueno, a ver. Bueno, la primera cosa que diría muy simple es como tautológica de lo que está diciendo ahí Lacan, es que efectivamente la neutralidad analítica se corresponde con tener una advertencia de la estructura
e ir construyéndola en el caso particular también de la estructura misma del paciente. Y justamente tiene que ver con no inmiscuir nada que tenga que ver con el yo del analista, es decir, hacer caso omiso de cualquier cosa que implique una comunicación de yo a yo, es decir, una comunicación imaginaria. Y la comunicación en el idioma imaginario es la comunicación emocional. Así es de que el analizante puede insultar al analista, que es el caso. Y el analista tendría que, de alguna manera, estar escuchando, atento, no responder si de alguna manera tiene que intervenir en algo. En todo caso, la intervención no podría ser del orden de lo emocional, de lo pasional, de lo imaginario, sino habría que abstenerse en ese campo absolutamente, ¿cierto? Estando muy atentos todavía, que es como el estar en el ajo, siguiendo qué es lo que, en qué términos están los insultos, cuál es la estructura del insulto, por ejemplo. Yo quería decir algo y es en relación a que aquí habla de algo, o sea, la vez pasada habíamos visto que si algo tiene la religión es que frente a la muerte, cuando se estaba hablando en el capítulo anterior, pues la religión no tiene, la muerte no existe, sino que por eso está la vida eterna, o sea, porque eso real, se funciona la muerte, estamos trabajando un tiempo sobre eso, la religión no tiene. Pero que aquí lo que yo leía era que frente a lo sexual, pues es como si eso tampoco existiera. O sea, la ignorancia, la ignorancia de Yahvé, como dice, es la sexualidad tampoco tiene que ver, tampoco tiene que estar acá. A diferencia, y por eso él dice que es el opuesto al discurso, y que Yahvé estaría como representando al discurso del amo, ¿sí? O sea, no tiene en cuenta la muerte, ni tiene en cuenta la sexualidad. Lo opuesto a eso es la posición del analista, donde sobre eso hay que decir algo. O sea, a eso apunta, a cómo están esos puntos que de pronto dentro de este discurso del amo, de esta lectura de que el amo absoluto sería el que tiene ese amor. Y que, pues no sé, yo decía, a los dioses, dentro del cristianismo, uno se acerca a ellos desde un saber que le dicen, a él hay que quererlo, a él hay que amarlo, él sabe todo, él tiene todo, ¿cierto? Pero cuando hay una dificultad en la vida de alguien, dice, pero ¿por qué me tocó a mí? Si Dios no me amara, ¿sí? O dice que dice, la religión me contesta, es que él le pone eso a prueba, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el amor, el odio y la ignorancia, ¿sí? Eso son, en otro momento, por allá la gente dice que son las pasiones del ser, ¿sí? Entonces, ese amor, odio y ignorancia, dentro del análisis sí hay que tenerlo en cuenta, que hace referencia al amor, al odio y a la ignorancia. Son pasiones que están allí, las cuales el analista no puede caer en ellas, ni puede colocarse en el lugar de que es querido, es amado, es odiado, sino más bien qué es lo que tiene que ver para la subjetividad de alguien, ese amor, ese odio y esa ignorancia de la que no quiere saber, pero que por eso es el reverso de ese discurso que es el discurso de la el discurso del amo, y aquí el amo se llama Yahvé en este capítulo.
Yo también estaba pensando en otro asunto y es como en lo que se ignora, en lo que queda por fuera. Pensaba también hay un texto de Borges en el que describe cómo hay una intención de borrar la historia. Entonces que los emperadores chinos lo que hacían era quemar todo lo que se había hecho antes de ellos para ser ellos quienes iniciaban en esta historia, ¿no? Entonces pensaba como en esta imagen en la que justamente se hace ese corte, se borra lo anterior en función de, digamos, de lo que viene a continuación, en este caso, bueno, en el asunto religioso, pero pensaba en, claro, totalmente supuesto al discurso analítico, en la medida en que en el discurso analítico justamente uno tiene que contar con eso otro, como con esa historia que está ahí, justamente con ese saber sexual, ¿cierto? Toda esta otra historia es lo que justamente entra ahí y cobra sentido en el análisis, ¿no? Porque es un poco contar con eso que ha pasado, ¿no? Con este sujeto. Me parece que ahí también hay como como que se marca esa distancia, además de eso, ¿no? Y que por supuesto esto que señalaba ahí de la neutralidad, como es muy importante porque no es un asunto personal, sino es justamente siempre estar viendo, bueno, esto, como, qué otra cosa quiere decir, ¿no? Como, en qué dirección lo está diciendo, como, incluso en este asunto, en este otro asunto de qué estará viendo, ¿no? ¿Sabes? Como que este insulto, sí, no va hacia mí como analista, sino sí, quién sabe hacia qué va, ¿no? Es como también eso lo que, como parte de mi lectura en estos párrafos. Yo haría una observación sobre eso que dijiste al principio. Decías que de alguna manera, por ejemplo, un pueblo quiere ignorar borrando la historia. Yo diría que la palabra ignorar aquí es problemática, digamos, porque cuando se quiere eliminar totalmente algo de la vida de otros, estamos en el eje imaginario, no estamos en el campo de ignorar una pasión, por ejemplo, no estamos en ese campo, estamos en el campo realmente de una pasión, que es el odio, ¿no? El querer borrar la historia es signo claro de que se tiene la mira de ese otro al que se quiere quitar del camino, ¿no? Obviar. Entonces son dos cosas diferentes. Todo este asunto de la eliminación no es una ignorancia propiamente. Al contrario, estamos en el plano absolutamente pasional del odio, en donde yo quiero borrar y eliminar al otro como si no hubiera existido, pero es un como si, porque sí existió. Entonces, de alguna manera, el asunto de justamente la oposición que señalaba muy bien Isabel entre este punto que tiene que ver con esta representación de Yahvé que tendría las tres pasiones, ¿no? Y la posición del analista que está en las antípodas tiene que ver con que hay una advertencia de parte del analista que le ha dado su propio análisis sobre justamente el asunto de que ha apaciguado ya con su análisis todas estas pasiones y está pendiente de la estructura. ¿Cierto? No me dejo desviar de mi intención y de el asunto de buscar, saber ese asunto de qué es lo que está, en qué dirección está apuntando esta persona, ¿cierto? Y entender que eso es un asunto de estructura y quitar absolutamente el yo que estaría expuesto a la pasión, al borramiento, porque el analista está expuesto a eso. En general,
Hay pacientes, cierto, sucede que de alguna manera resultan diciendo cosas de ese tipo, ¿no? Usted muera, si usted no me ha ayudado en nada, usted no escucha, usted no sé qué, váyase al demonio, etcétera. Entonces, eso hay que escucharlo. Pero justamente la persona está en el eje imaginario y el analista tiene que estar justamente en el eje simbólico, que es otra cosa, y en el eje también de pensar que hay otro objeto al que esto está dirigido. Perdón, pasando a lo cotidiano de pronto de ya que pues, en algún momento que todos tenemos algo que ver con la docencia. Cuando trabajo con niños y trabajo con jóvenes, ese imaginario está muy presente, ¿no? Y eso hace unas ideas institucionales de afines, ¿sí? Porque es que el profesor va y se queja ante las directivas de que este estudiante me maltrató y me dijo X, Y, Z, pero yo también le contesté así. O sea, es una cuestión muy complicada, donde cuando uno de pronto ha tenido la posibilidad de como de decantar esa parte imaginaria en la vida propia, escucha de otra forma y uno como que puede tener una palabra diferente en un momento dado para decirle al joven, al niño, sí, entiendo eso, pero miremos esto, y eso apacigua mucho. Eso cambia inmediatamente esa relación y eso pues la vida cotidiana de la docencia, creo que es muy importante, es muy importante cuando se trabaja con niños y con adolescentes, pues porque generalmente los tratos que se dan de parte de los niños y los jóvenes a sus profesores son a veces unos tratos bastante fuertes, ¿sí? Pero no seguir en ese trabajo imaginario de que usted me dijo, yo le dije, sino como poder pasar a otra cuestión. Efectivamente, acá la canción dice, con la estructura, ¿sí? Permite apaciguar y al menos poder llevar una vida institucional y académica un poco más tranquila. Bueno, entonces voy a continuar aquí. Bueno, se trata hoy de una aproximación al diálogo de Yahvé en su pueblo, de lo que habrá podido pasarle por la cabeza a Selim, y también de lo que puede revelarnos ese encuentro que se produce con lo que Freud toma de él, que está propiamente en esta línea, pero se detiene, fracasa, haciendo de la temática del padre una especie de modo mítico, un cortocircuito o, para decirlo todo, un fallo. Esto es lo que tengo que desarrollarles ahora. Se lo he dicho, el complejo de Edipo es el sueño de Freud. Como cualquier sueño, requiere ser interpretado. Es preciso que veamos dónde se produce este efecto de desplazamiento, que debe concebirse como lo que se puede producir por el desfase de una escritura. El padre real, si se puede tratar de restituirlo con la articulación que hace Freud, se articula propiamente con lo que solo concierne al padre imaginario, a saber, la prohibición del goce. Por otra parte, lo que hace de él lo esencial está claro, a saber, la castración a la que yo apuntaba hace un momento diciendo que había allí un orden de ignorancia feroz, que quiero decir en el lugar del Padre Real. Es lo que espero poder demostrarles hoy con más facilidad cuando hayamos clarificado unas cuantas cosas sobre Selim.
Pero por eso me permitiré plantear en primer lugar algunas preguntas al señor Capot. Él conoce bien, porque se lo he expresado de mil maneras, el fondo de nuestro problema en relación con este punto. ¿Cómo, por qué tuvo Freud necesidad de Moisés? Evidentemente, es esencial para el auditorio tener alguna idea de lo que significa Moisés. El texto de Selin empieza efectivamente planteando esta pregunta: ¿qué era Moisés? Y resumiendo las diversas posiciones de quienes le precedieron y están ahí trabajando con él. Acá, digamos, en estos últimos dos párrafos, bueno, tal vez estos últimos tres, le está, digamos, Lacan poniendo ya la entrada a Capot a lo que se viene, porque entre otras cosas, el anexo, que digamos sí está en esta edición, digamos, yo quería incluso, estoy a punto de escribirles porque a la hora en la que iba leyendo el texto dije, pero está haciendo unas referencias a Capot, ¿será que se refiere a este anexo? No sé. Entonces, al remitirme al anexo, claro, viene todo un trabajo que hace Capot, o sea, como el lado B de esta primera intervención de Lacan, como de su versión de su conversación con él. Entonces, está, digamos, dando la entrada a lo que luego Capot y él van a elaborar como en esa, como en esa conversación, pero bueno. No sé si hasta acá, porque justamente aquí algo que me parecía muy importante, por eso en algún momento creo que aludí a tu esquema, bueno, al cuadro que nos habías mostrado la otra vez, tenía que ver era con eso, como que el padre real, si se puede tratar de restituirlo con la articulación que hace Freud, ¿no? Se articula propiamente con lo que solo concierne al padre imaginario, saber la prohibición del goce. Digamos, acá hay como un pedazo de la respuesta o como un indicio muy importante de por qué Moisés, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿de qué estamos hablando y por qué es importante Moisés en esos capítulos que nos sabe, digamos, y este esfuerzo que ha hecho Lacan, ¿no? Como nos ha ido mostrando algo y es como, bueno, por acá va la cosa, y también en el sentido que claro, es que creo que eso se me ha perdido completamente, y es que Lacan además está haciendo un esfuerzo importante por sacar de un lado al padre y de otro lado al amo, que en cierto momento pareciera que son asuntos muy parecidos, pero justamente Lacan lo que está haciendo es zanjemos distancias, ¿no? Como en ese sentido, y siento que, bueno, acá está hablándonos es justamente del padre y está, como ya hemos hablado del amo, entonces ahora vamos a hablar del padre, y para hablar del padre es importante entender a este, digamos, gran padre dentro de la tradición también que en la que pues, surge Freud, ¿no? Porque también digamos, como que Lacan nos está diciendo eso, que tiene que ver puntualmente con Moisés y todo lo enigmático que hay tras él, porque digamos, vuelve y juega con este asunto de su estudiante, y es como, dense cuenta que ninguno de los profetas habla de Moisés. Entonces es como, este dato está, como que no se tiene muy en cuenta, pero es fundamental como para entender aquí unas cosas. Entonces, bueno, como que quería como situar eso, pero por supuesto no sé si al respecto como de estos párrafos haya algo que mencionar, ¿no? Bueno, entonces dice acá, queda excluido que estas posiciones, queda excluido que estas posiciones se clarifiquen solo en función de la cuestión de saber desde cuándo estaba Yahvé ahí. Yahvé era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se trata aquí de una tradición de la que podamos estar seguros, ¿o es que esta tradición ha podido reconstruirse retroactivamente por el fundador de la religión, que sería entonces Moisés, en tanto que al pie del Oreb, o más exactamente en el mismo Oreb,
habría recibido, observen esto, escritas las tablas de la ley? Evidentemente es muy distinto. El libro de Selin gira, hablando estrictamente, alrededor de esto, que es Moisés y su significación para la historia judeocristiana. ¿Por qué tuvo que presentarnos Selin a un Moisés asesinado? Es una pregunta que yo no quiero ni abordar para dejar todo el campo libre al señor Capot. Es cierto que está estrechamente vinculada con el hecho de que Moisés sea considerado como un profeta. ¿Por qué es en calidad de profeta que debe ser asesinado? Más exactamente, Selin piensa que murió como un mártir por el hecho de ser profeta. Esto es lo que ahora mismo tendrá la bondad de aclararnos el señor Capot. Entonces, ahí como que concluye esa como gran introducción, hacemos como vuelve la cana a hacernos como ese panorama de, bueno, otra vez aquí vamos. Entonces, sí, no sé si al respecto haya algo que decir. Gracias, y sé que te tienes que ir, Juan Camilo, así de que ya Me acabo de dar cuenta. es hora. Dejamos para la próxima sesión entonces las palabras del señor Capot. Exacto. Sí, Listo. sí, para poder empezar con eso. Seguimos virtual. Sí, seguimos virtual. ¿Y la capítulo 2, quién lo tiene? Yo. Eso es, quedamos perfectamente programados. Sí, Muy bien. ya había por eso revisado esto y sí, porque pensé que empezábamos o que alcanzábamos hoy a empezar con la vez pasada. Pero bueno, la próxima vez vamos con el siguiente trabajo del señor Capot. No es así del señor Capot. Muchas gracias. Ok, gracias. Estudio excusas por hoy, pero era que tenía esa cuestión, se me la traían hasta acá. Médica, entonces tenía que volver a ausentarme. Ok, gracias. Que les vaya muy... Antes de que se vayan, quiero recomendarles una película buenísima. Se llama La vida de Jackna. Es polaca. Ahorita está en cines. ¿Dónde? ¿Cinemateca? No, en cine Colombia, nacional, sí. Hay una película, digamos, de hace ya unos años que se llama Loving Vincent, que es de Van Gogh, y estaba animada al óleo. Sí. Esta es los mismos animadores, digamos, como la misma empresa que anima, entonces es una película hecha al óleo muy interesante. Una de Van Gogh, preciosa. Sí. Es de los mismos, es polaca, está incluso en polaco, me pareció un acierto muy chévere. Bueno, es una muy buena película, dice La vida de Jack. Yo, si quieren, se las envío más tarde al grupo. Bueno, gracias. Chao. Chao. Gracias, que estén bien, chao.